Hoy nos metemos de lleno en una historia que es, bueno, de película, la del increíble regreso de uno de los mayores especuladores de todos los tiempos, Jesse Livermore, cómo pasó de estar totalmente arruinado a lograr uno de sus mayores éxitos. Es una lección brutal sobre psicología, sobre disciplina y sobre cómo, a veces, para ganar en el mercado, primero tienes que ganarte a ti mismo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de su regreso, primero tenemos que entender lo hondo que fue el pozo en el que cayó. Livermore hablaba de los años antes de su quiebra como 4 años muy flacos. Como decía un colega suyo, era un mercado en el que sencillamente era imposible sacar un duro. Un panorama desolador, vamos. Y claro, en ese mercado imposible, Livermore no solo no ganó, sino que acumuló una deuda que para la época era una auténtica locura, más de $1 millón. Y ojo, que esto no era un simple bache, ¿eh? Era un abismo financiero del que parecía imposible salir. Pues aquí empieza la primera parte de la historia, el colapso, que no fue solo una quiebra de dinero, sino también una crisis de confianza que lo llevó al límite de todo. Es que fijaos, el problema gordo no era solo la falta de pasta, era el peso psicológico de esa deuda. La preocupación constante le impedía pensar con claridad, lo tenía literalmente paralizado. El acoso de los acreedores era continuo, incluso por una pequeña deuda de $800. Y claro, esa presión le nublaba el juicio hasta tal punto que por primera vez en su vida sintió que se venía abajo. Y entonces, en medio de todo ese caos, llegó el momento clave. Livermore tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el mercado no era el enemigo. El verdadero obstáculo lo tenía dentro. El problema no estaba en la cinta del teletipo, sino en su propio estado mental. Esta revelación le llevó a una conclusión que parece una contradicción, pero que fue la clave de todo. Para poder volver a operar con éxito, lo primerísimo que tenía que hacer era precisamente dejar de operar. Así de simple y así de complicado. Así que la pregunta era evidente. Vale, ¿y cómo arreglo esto? Si la preocupación por las deudas me impide pensar, ¿cómo elimino esa preocupación de raíz? La respuesta fue tan radical como necesaria: declararse en bancarrota. Odiaba la idea, claro, le parecía una humillación tremenda, pero entendió que era la única forma de liberar su mente de esa presión y poder volver a centrarse, al 100%, en el mercado. La reacción de sus acreedores fue muy curiosa. Los grandes, a quienes les debía la mayor parte del $1 millón, demostraron una inteligencia para los negocios increíble. Comprendieron que presionarle no iba a servir de nada y le perdonaron la deuda, sabiendo que era la única forma de que pudiera recuperarse. Pero los pequeños, los pequeños fueron implacables, no le dieron ni un respiro. A pesar de la humillación pública, el efecto fue inmediato y, bueno, brutal. Sintió un alivio inmenso. Su mente, por fin, libre del acoso y la preocupación, estaba lista para volver a analizar el mercado con la claridad y la frialdad que necesitaba. Y aquí es donde la historia se pone más emocionante. Con la mente despejada, sí, pero sin un céntimo en el bolsillo, Livermore se enfrentaba al mayor desafío de su carrera, una única operación de la que dependía absolutamente todo su futuro. Su antiguo broker le echó un cable, pero un cable muy fino. No le dio dinero, solo una línea de crédito para comprar 500 acciones. ¿Qué significa esto? Pues que no tenía margen de error. Cero. Su primera operación tenía que ser ganadora sí o sí. Si fallaba, se acababa el juego. Y aquí es donde demuestra su nueva disciplina de hierro. Durante 6 largas, agónicas semanas, se sentó en la oficina de otro broker, donde no podía operar, simplemente a observar la cinta. Vio cómo su acción elegida, Bethlehem Steel, subía y subía. Imaginaos la tortura, calculando mentalmente todo el dinero que estaba perdiendo por no entrar. Pero aguantó. Sabía que debía esperar el momento perfecto. Y el momento llegó. Bethlehem Steel alcanza los $98. Su instinto le grita: ahora va a romper la barrera de los 100. Sale corriendo a la oficina de su broker. Compra 500 acciones. ¿Y el resultado? Ese mismo día la acción cierra en 115. Compra 500 más. Al día siguiente la acción toca los 145. Lo había conseguido. Estaba de vuelta en el juego. Con su capital de vuelta y la mente en plena forma, Livermore no solo volvió, es que dominó el juego. Esta parte final de la historia va de cómo aplicó todas esas duras lecciones que había aprendido para alcanzar un éxito todavía mayor. El año siguiente, 1916, fue espectacular. Ganó cerca de $3 millones. Pero lo más impresionante es que lo hizo aprovechando tanto las subidas del mercado, o sea, el mercado alcista, como las caídas, el mercado bajista. Su mente estaba tan liberada que le permitía ser ágil y no aferrarse a una sola dirección. Su método era brillante. Vio que las acciones que lideraban las subidas empezaban a flaquear. En lugar de asustarse, las vendió en corto.
que es una táctica para ganar dinero cuando una acción baja. Al mismo tiempo, compró las nuevas acciones que estaban cogiendo el relevo. Y cuando éstas también se estancaron, lo vendió todo y se posicionó completamente a la baja, anticipando el fin del mercado alcista. Un genio. De todas estas experiencias sacó estas perlas de sabiduría, que siguen siendo totalmente válidas hoy en día. Que un mercado cambia de tendencia poco a poco, no de golpe. Que es inútil intentar vender justo en el pico más alto. Que la única lealtad es a tener razón, no a ir para arriba o para abajo. Y, lo más importante, que el juego nunca cambia, porque la naturaleza humana no cambia. Y aquí llega la revención total. En cuanto tuvo capital suficiente, el Livermore devolvió hasta el último céntimo de ese $1.000.000 que le habían perdonado. Era una cuestión de honor. Y un detalle final que revela su carácter. A la persona que más le había atormentado por esa deuda de apenas $800, le hizo esperar hasta el final para cobrar. Quería darle una lección sobre cómo hay que tratar a la gente. La lección definitiva que aprendió no fue sobre el mercado, sino sobre sí mismo. Creó fideicomisos para su familia que ni él mismo podía tocar. Reconoció que su mayor enemigo no era un mercado en contra, sino su propia naturaleza humana. La lección definitiva fue aprender a protegerse de sí mismo. Y cerramos con esta pregunta, que resume toda la esencia de la historia de Jesse Livermore. Su increíble regreso nos enseña que en el mundo de la especulación, y puede que en la vida en general, el desafío más grande no siempre está afuera, sino en dominar nuestro propio interior.